Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro principal objetivo es procurar darle respuesta a todas esas interrogantes que se generan en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta. ¿Tendrá versos espurios el Evangelio de Marcos? Cuando nosotros hablamos de la palabra espurio, en este caso versos bíblicos, se está refiriendo a versos falsos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino que fueron añadidos por seres humanos sin ninguna inspiración bíblica. Cuando se refiere a que si el Evangelio de Marcos tiene o no versos espurios, hace alusión a lo que es el último capítulo, o sea, el capítulo 16, donde nos encontramos que una vez Jesús estaba muerto, ya lo que fue el primer día de la semana, dice que María Magdalena, junto de unas cuantas mujeres más, fue temprano hacia la tumba con el objetivo de ver el cuerpo de Jesús y ungirlo. Sin embargo, aquí lo que encontramos en la palabra de Dios, que cuando ellas llegaron, el cuerpo de Jesús no estaba y ellas tuvieron una aparición, una visión, donde un ser angelical estuvo con ellas, diciéndole que ya Jesucristo había resucitado. Dice aquí el verso 8, de modo que cuando salieron, Marcos 16, 8, de modo que cuando salieron, huyeron de la tumba conmemorativa, porque el temblor fuerte que se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque temían. Entonces, según muchos, el libro de Marcos en su capítulo 16 estaría terminando en el verso 8, ya que lo que presenta en el verso 9 es algo que no tiene concordancia con el verso 8. Aquí nosotros en esta disyuntiva tenemos, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, algunos adventistas consideran que sí, que este capítulo 16 tiene unos cuantos versos espurios. También dentro de la misma iglesia evangélica tenemos denominaciones que consideran que este capítulo 16 de Marcos termina en el verso 8. Pero dentro de lo que es la parte pentecostal, entiende que no tiene versos espurios y que todo el capítulo completo de este Evangelio de Marcos, el capítulo 16, fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿a qué se debe todo esto? La contradicción o el desacuerdo mayor tiene que ver con lo que son los versos 16 y 17, los cuales vamos a estar leyendo dentro de un momento. Sin embargo, algunas traducciones bíblicas, como lo que es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, presenta dos finales, dos conclusiones a este Evangelio de Marcos. Aquí tenemos la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, donde presenta aquí en el verso 9 una conclusión corta. Dice el verso 9. Conclusión corta. Algunos manuscritos y versiones recientes contienen una conclusión corta después de Marcos 16:8 como sigue. Pero todas las cosas que se habían mandado las relataron brevemente a los que estaban alrededor de Pedro. Además, después de estas cosas, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente la santa e incorruptible proclamación de la salvación eterna. Plantean que pudo haber sido un posible fin corto del Evangelio de Marcos capítulo 16. También tenemos una conclusión larga, según la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice, conclusión larga. Ciertos manuscritos y versiones antiguos añaden la siguiente conclusión larga. Dice, después que él se levantó muy de mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Dice verso 10. Ella se fue e informó a los que habían estado con él mientras ellos estaban lamentándose y llorando.
Pero ellos, cuando oyeron que él vivía de nuevo y que había sido visto por ella, no creyeron. Además, después de estas cosas, apareció en otra forma a dos de ellos que iban andando, mientras estaban en camino al campo. Verso 13. Y estos volvieron y lo informaron a los demás, y tampoco creyeron a estos. Dice el verso 14. Pero más tarde apareció a los 11 mismos. Estaban ellos reclinados a la mesa, y les reconvino de su falta y dureza de corazón, porque no creyeron a los que habían visto, y se levantaron de entre los muertos. Y les dijo: aquí vemos la parte contradictoria, la parte que genera desacuerdo. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas nuevas a toda creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Verso 17. Además, estas señales acompañarán a los que creen. Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas, y con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dentro de lo que es los testigos de Jehová y algunas denominaciones evangélicas, no aceptan que estos versos bíblicos hayan sido inspirados por el Espíritu Santo, ya que lo que presenta aquí, la parte de expulsar demonios, hablar en otras lenguas, tomar serpientes, si una persona bebe algo mortífero en el nombre de Jesús no le hará daño, poner la mano sobre los enfermos y ser sanado. En todas estas señales y milagros, muchos no creen hoy en día, y por eso ellos consideran que no es verdad lo que dice aquí en este pasaje bíblico. Para ellos, estos versos fueron añadidos y por eso son considerados espurios. Y por otro lado, dentro de la iglesia evangélica, la parte pentecostal, que sí cree en estas señales, en echar fuera demonios, en hablar en otras lenguas, en poner la mano sobre los enfermos para que sean sanados y así sucesivamente, como esta iglesia pentecostal y unas cuantas más sí creen en estas señales y milagros, ellos aceptan que este pasaje bíblico fue inspirado por el Espíritu Santo. Si le ha gustado la respuesta a esta pregunta, dele like y compártala con sus contactos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.